Una de las preguntas que más me hacen los productores que están empezando es: Naito, ¿cómo puedo hacer mejores melodías? Y es que las melodías es una parte fundamental a la hora de hacer un beat o una canción. Pero si quieres hacer buenas producciones de verdad, no basta solamente con hacer buenas melodías, sino tienes que hacer melodías perfectas. Si no me conoces, me llamo Naito, soy productor musical y estoy firmado con la compañía de Rimas Publishing, además de haber hecho canciones para artistas como Mike Towers y como Liano. Es por eso que en este vídeo te voy a mostrar diferentes técnicas para que puedas hacer melodías perfectas y que combinen prácticamente con cualquier tipo de beat. Si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a dejar un regalo y todavía mejores aún más tus melodías. El primer caso que vamos a ver es hacer una melodía que sea rítmica. Para eso lo que he hecho ha sido poner primero pues esta progresión de acordes y sobre esto pues vamos a ir creando las diferentes melodías. Esta sería la que tenemos aquí. Es una progresión muy sencilla que está en la menor. Tenemos la menor, que sería el primer grado de la progresión. Tenemos luego el do mayor, que sería el tercer grado de la progresión. Tenemos luego sol mayor, que sería el séptimo grado de la progresión. Y por último tenemos el re menor, que sería el cuarto grado de la progresión. Y como sonido para crear estas melodías he utilizado este one shot de mi librería de Duality, que es la librería que más estoy utilizando ahora mismo para hacer beats. Es una locura. Y sonaría así. Es un sonido que a mí me gusta bastante, sobre todo para hacer reggaetón old school, que es para lo que está enfocado pues el pack de Duality. Si te interesa, pues aquí debajo en la descripción te dejo el enlace para que la puedas adquirir. La gente al parecer se piensa que es imposible y no podemos repetir notas cuando ponemos una, y muchas veces nos encontramos con este tipo de melodías. Y a ver, no es que esté mal, pero al fin y al cabo no deja de ser una melodía pues bastante básica. Por eso lo que vamos a aplicar es lo siguiente. Estas notas, como veis de aquí, son notas que están también dentro de los acordes, pero hay otras notas que no están dentro, pero pertenecen a la escala. Aquí, como veis, estamos siguiendo un patrón rítmico, tanto en el do repitiendo la misma nota, aquí en el re haciendo lo mismo, volvemos al do, ya que hacemos una pequeña variación. Esto sonaría así. Muchas veces no estás cantando notas diferentes, estás cantando la misma nota pero con diferentes rítmicas, y aquí pues hemos hecho lo mismo que si fuese pues una voz, por ejemplo. Entonces también es importante, como tip adicional, que veáis la duración de las notas. Como veis aquí tenemos esta nota que tiene un poquito más de duración, esta tiene un poquito menos y esta es más larga, y aquí también pues en vez de poner estas notas de esta manera sería muy diferente a si yo pusiera esto así. En cambio, al hacerlo así, al jugar con la longitud de las notas, también estamos haciendo que la melodía sea más natural y por lo tanto va a ser más agradable al oído. Otra forma también de hacer este tipo de melodías puede ser melodías a una única nota. Este tipo de melodías son melodías que acompañan un poquito por debajo, que no son melodías tan principales, pero que rellenan muy bien a la hora de hacer un beat. Al final de lo que se trata haciendo melodías es de complementar la progresión de acordes y que a nivel melódico ir rellenando esas diferentes capas. La siguiente que os voy a mostrar es hacer melodías octavadas. Vamos a elegir este sonido de aquí, lo colocamos aquí y vamos a pillar también los acordes y los vamos a poner aquí. Perfecto. Recordad siempre que cuando utilizamos un one shot tenemos que poner el envolvente de esta manera para así poder usarlo de la mejor manera posible. ¿Cómo vamos a utilizar estas melodías octavadas? Pues vamos a pillar este la de aquí y lo vamos a poner en el la 3. Pillamos el la de aquí y ahora esto lo vamos a repetir y hacemos lo mismo con el resto de acordes y tendríamos algo como esto. Una variante a esto puede ser que en vez de utilizar solamente la nota tónica, vamos a utilizar la quinta del acorde. Pero si queremos llevarlo todavía a un nivel pues todavía más profesional y se quede más diferente, vamos a ir jugando con diferentes notas manteniendo la tónica que tenemos justamente aquí debajo. Y tendríamos lo siguiente. O incluso también lo que podemos hacer es quitar esta segunda nota de aquí, alargar la nota como si fuese de un bajo y colocarlo de esta manera. Y por ejemplo, bajando la nota del bajo un poquito más grave y modificando la nota de arriba, tendríamos algo así.
Que esto también me lleva al siguiente paso, hacer melodías compuestas. ¿Esto qué quiere decir? Es hacer melodías pero con diferentes sonidos. De tal forma que una melodía haga una serie de notas y la otra melodía haga otras notas para que se complementen entre sí. Vamos a suponer que dejamos este sonido haciendo este bajo. Y ahora voy a elegir este lead de aquí. Y lo que vamos a hacer es crear una melodía y vamos a complementarla con notas de otra melodía. Y aquí tendríamos ya nuestra melodía hecha con dos sonidos diferentes. Esto también cumple un poco la forma de hacer melodías que se llama de llamada y respuesta. Que esto lo que hace es, hacemos una llamada con una melodía, que sería esta de aquí, y completamos esa llamada con otra melodía. Como veis, estamos haciendo una melodía inicial con solamente dos notas que está haciendo de forma ascendente y complementamos esa llamada con la respuesta con tres notas descendentes, de tal forma que tendríamos lo siguiente. O también podemos hacerlo de esta manera, he alargado estas notas y también he alargado las notas de arriba. Pero como veis, aquí siempre vamos ascendiendo y aquí siempre vamos pues descendiendo para crear un poco pues esa sinergia entre la llamada y la respuesta. Que esto nos lleva a lo siguiente, y es transformar los acordes en melodías. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a volver a los acordes que teníamos. ¿Y cómo vamos a transformar esto en melodías? Pues bien, una forma pues que ya hemos visto anteriormente en este vídeo y en muchos otros vídeos que he hecho sobre melodías es que la repetición es la clave a la hora de hacer melodías que realmente funcionen y ayuden a los artistas a poder cantar pues tus canciones. En este caso vamos a hacer algo que todavía no hemos explicado y es que vamos a hacer una repetición que se construye de la siguiente manera. En lugar de utilizar la nota raíz del acorde, vamos a utilizar las otras dos. Esto es lo siguiente, si aquí tenemos este lado mi, pues usamos este mi y este do, lo colocamos aquí y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. De esta forma. Y este la lo quitamos. Y aquí hacemos lo propio. Quitamos la nota que tenemos aquí abajo, hacemos esto así, y aquí por ejemplo quitamos el fa de arriba. De tal forma que todo tenga más o menos una coherencia y esté dentro pues de un mismo espacio. O incluso si decimos, vale, pues este re lo quiero bajar al do. Y si yo a esto le pongo ahora el bajo que tenemos aquí, ves que tenemos un acompañamiento bastante bueno. Esto lo puedes hacer de la forma que tú quieras. En lugar de hacerlo así, puedes optar a hacerlo de la siguiente manera. Ponerlo esto en la nota raíz, que sería en el la, en el do, y bajarlo. Esto lo podemos colocar aquí en el sol y esto lo podemos colocar aquí en el fa. En fin, puedes ir jugando con todo esto pues para darle mucha más variedad. Otra forma también de transformar los acordes en melodías es la siguiente. Vamos a llenar los acordes de más notas y luego vamos a utilizar esas mismas notas para esa melodía. Así que tenemos esto. Vamos a crear el acorde de séptima. Aquí tendremos el do, mi, sol, si. El sol, si, re, fa, pero repetimos el sol. Y aquí tenemos el re, fa, la, do. ¿Qué vamos a hacer ahora con esto? Pues mirad, este do de aquí lo vamos a subir una octava. Y este si también. Y ahora, ¿cómo transformamos esto en melodía? Pues bien, elegimos todo esto, lo ponemos así como más pequeñito y vamos a ir quitando esto. Así. Esto de aquí lo alargamos y añadimos alguna nota más de paso. Pero siempre teniendo en cuenta que cumpla un poco lo que queremos que haga. Si queremos que sea solamente pues un cuadradito de distancia, o si queremos que sean dos cuadritos de distancia, o uno. Incluso podemos ir jugando con todo eso. Podemos poner, por ejemplo, aquí, o poner primero el mi y luego el sol. Y hacemos lo mismo con el resto de notas. E incluso podemos hacer que esta de aquí empiece un poquito más tarde. Ponemos aquí el none.
Y la clave es hacer lo mismo que hemos hecho aquí, hacerlo con el resto. Y mirad lo que hemos conseguido ahora mismo, que podría ser perfectamente la intro de cualquier tema buenardo. Si vemos que queda muy rápido, o le bajamos el BPM, o podemos también alargar los acordes. Y ya tendríamos pues una melodía que parece que hemos tocado con el teclado. Y esto me lleva a la siguiente parte, y es melodías con acordes, y es de la siguiente manera. En lugar de colocar los acordes de esta forma, hacemos lo siguiente. Los a colocar creando una rítmica. Es decir, imagínate que tenemos los acordes puestos a la contra, que es también una forma que se usa bastante en la música urbana, algo así. Pero, ¿cómo vamos a utilizar esto a nuestro favor para crear melodías? Pues vamos a colocar, por ejemplo, aquí al principio, la nota del bajo. Y lo bajamos una octava. Y ahora vamos a crear una melodía por encima con estas notas de aquí. Y aquí lo que hemos hecho ha sido pues añadir, aparte de estas notas de aquí abajo, hemos añadido, por ejemplo, pues este re, que lo hemos puesto aquí haciendo esta bajada hasta el do que forma parte del acorde. Esto lo hemos dejado como estaba. Aquí hemos seguido pues poniendo este tipo de notas. Aquí también hemos ido alargando estas notas de esta manera, de tal forma que complementaba la melodía con los acordes. Y hemos utilizado estos mismos acordes para crear nuestra melodía, entre comillas. Y sonaría así. Y si por ejemplo le quisiéramos poner el bajo, también con todo esto lo que quiero que veáis es que podemos utilizar los acordes a nuestro favor para crear algo melódico, ya que las melodías no dejan de ser un elemento que lo que va a hacer es acompañar a lo largo de toda la estructura para que el tema pues no se sienta vacío, y también para acompañar cuando haya una voz encima en caso de que sea un tema cantado. Y todo esto nos lleva a la clave que para mí es lo más importante, y es utilizar muy pocas notas diferentes. Como veis, a lo largo de todas las melodías que hemos utilizado muy poquitas notas diferentes. Si yo, por ejemplo, quiero crear una melodía utilizando todas las notas de la escala, pues no va a ser lo mismo que si utilizo pocas notas. La frase con la que tienes que quedarte de todo el vídeo es la siguiente: si necesitas más de 3-4 notas para crear una melodía que sea épica o recordada, es porque algo estás haciendo mal. Lógicamente, estas melodías son melodías de acompañamiento, que son distintas a las melodías que queremos que sean más presenciales y que queremos que sean más recordadas. Como te dije al principio del vídeo, aquí debajo en la descripción te voy a dejar ese regalo donde te voy a explicar cómo hacer melodías que sean recordables, melodías que sean épicas y melodías que sean pegajosas para que nadie pueda dejar de tararearlas. Si quieres que haga un vídeo más extenso sobre esto último que te acabo de decir, pues déjamelo también aquí abajo en los comentarios. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!